Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero cumplir una sugerencia que me pidieron, y hoy la cumplo. El día de hoy les traigo la vida de una mujer, muy fascinante, haciéndose de una corona siendo solo una regente, aunque las guerras y el poder la llevaron a ser una figura relacionada con lo malvado, y también usó a sus hijos como objetos de intercambio. Catalina de Medici nació el 13 de abril de 1519 en Florencia, Italia. Fue hija de Lorenzo de Medici, duque de Urbino, y su esposa Madeleine de la Tour de Auvergne. Se dice que los padres de Catalina se sintieron felices por su nacimiento y acogieron calurosamente a su hija, pero ambos murieron al mes siguiente, su padre a causa de la sífilis y su madre a causa de dificultades o una peste que esouló durante ese tiempo. Catalina fue acogida por su abuela paterna, quien también falleció poco después, y luego fue cuidada por su tía, Cleris de Medici. Cuando su pariente Giulio de Medici fue elegido como papa y se convirtió en el Papa Clemente VII en 1523, la hizo residir en el Palazzo Medici Riccardi, el palacio de la acaudalada familia Medici que había prosperado como banqueros. Catalina fue múltiples veces amenazada con ser abusada, asesinada, humillada, amarrada y desnudada en público, siendo apenas una niña de 10 años, pero afortunadamente Clemente VII movió a la niña de aquellos peligros. Clemente VII quería a la niña, tratándola como su propia hija. La riqueza de la familia Medici les permitió acceder al poder político en Florencia, pero no eran considerados iguales por la aristocracia. En 1527, fueron destituidos y Catalina pasó 3 años viviendo en conventos, a veces con su vida amenazada debido a su nombre de familia, hasta que Clemente VII la llamó a Roma en 1530 para arreglar su matrimonio. Originalmente Catalina se iba a casar con el rey escocés Jacobo V, pero cuando el rey francés Francisco I ofreció a su hijo Enrique en 1533, Clemente VII vio esto como una oportunidad para que un Medici estuviera en la familia real francesa, por lo que aceptó. La pareja se casó el 28 de octubre de aquel mismo año en Marsella. El primer encuentro de la pareja antes de la boda fue terrible para el príncipe Enrique, quien no logró escajar con su esposa, pero encantador para Catalina. Según dicen, quedó satisfecha con su marido. Su matrimonio fue hecho para así beneficiar a ambas partes, por lo que se prometió que el Papa Clemente VII le pagaría una dote a la corona francesa. Sin embargo, el Papa Clemente VII falleció, y el nuevo Papa, Pablo III, no estaba dispuesto a pagar una dote de una mujer que no era suya, lo que hizo al rey Francisco I en cuestionar si haber aceptado el matrimonio. Enrique no tenía interés en Catalina y pasaba la mayoría de las noches con sus amantes y con Diana de Poitiers. Diana, a pesar de ser mayor, era todo lo que Catalina no era sumamente segura de sí misma, hermosa, cuyos padres habían fomentado sus intereses deportivos y su educación en una amplia gama de materias, incluidas arquitectura y derecho. También era independientemente rica, ya que, después de la muerte de su esposo, había utilizado sus habilidades legales para retener su patrimonio sin necesidad de un nuevo esposo. En 1536, falleció el heredero de la corona francesa, el delfín Francisco, por lo que Enrique fue nombrado heredero de la corona francesa, lo que aumentó la presión sobre Catalina. Incluso varios trataron de convencer al rey de divorciarse de Catalina. Catalina tardó hasta 10 años desde el día de su boda en engendrar a su primer hijo, por lo que recurrió a remedios populares para aumentar su fertilidad, como ponerse estiércol de vaca en su vagina y beber orina de animales. También consultó a astrólogos y curanderos populares y, más tarde, al médico y vidente Nestredomes, a quien elevó al cargo de médico jefe de Carlos IX. Su asociación con la astrología, condenada por la Iglesia, así como con remedios populares, con Nestredomes y otros como él, es la fuente de la posterior afirmación de que participó en prácticas ocultas. Sin embargo, al mismo tiempo también se sospechaba que era una bruja debido a su incapacidad para concebir. Se entendía que la función adecuada de una mujer era la procreación, y aquellas que no podían concebir tendían a levantar sospechas de brujería porque se entendía que las brujas estaban en alianza con el diablo, que no podía generar vida y, por lo tanto, eran infértiles. Catalina nunca fue acusada de brujería, pero hubieron rumores sobre ello. En un momento, Diana logró convencer a Enrique de que éste tratara de concebir hijos con Catalina, para así asegurar el trono francés, lo que dio lugar a que en 1544 naciera el ansiado primogénito, el príncipe Francisco,
el futuro Francisco I de Francia. Después tuvieron más hijos, entre ellos Isabel, futura reina consorte de España, Claudia, consorte de Lorena, Carlos, el futuro Carlos IX de Francia, Enrique, el futuro Enrique III de Francia, Margarita, la futura reina consorte de Navarra y Francia, Francisco, quien fue duque de Anjou, y también tuvo otros 3 hijos que lamentablemente no sobrevivieron, aunque fue durante su último embarazo que casi pudo haber perdido la vida debido a que había tenido un embarazo gemelar, aunque sobrevivió. Esto no le dejó tener más hijos. En total la pareja tuvo 10 hijos, de los cuales 7 llegaron a la edad adulta. En 1547, durante el nacimiento de su hija Claudia, su suegro, el rey Francisco I de Francia falleció, y Enrique subió al trono, como Enrique II de Francia. Sin embargo, esto no cambió la situación de Catalina, quien solo era reina consorte de nombre, estaba abajo de Diana. El amor de Enrique por Diana fue enorme, teniendo incluso castillos y joyas como obsequios del rey, siendo algo totalmente humillante para Catalina. Durante el reinado de su esposo Enrique II, sucedieron muchas persecuciones y guerras religiosas contra los hugonotes, los cuales eran protestantes. Además, Catalina cuidó de una joven niña llamada María Estuardo, quien era reina de Escocia y prometida de su hijo mayor, Francisco. En 1559, como parte del tratado que puso fin a los conflictos, Enrique II casó a su hija Isabel de Valois con el rey Felipe II de España. La celebración de la boda incluyó torneos de justa, un deporte en el que Enrique II era especialmente hábil. Cuando fue desbancado por su oponente, Gabriel, conde de Montgomery, pidió una revancha durante la cual la lanza de Montgomery se rompió contra el casco de Enrique II, enviando astillas de madera a su ojo y a su frente. La madera penetró en su cerebro, y vivió poco más de 2 semanas antes de sucumbir a la lesión. Falleció el 10 de julio de 1559. Durante todo este tiempo, Catalina permaneció a su lado, y aunque él llamó a Diane de Poitiers, ella le negó la entrada a la cámara. Después de la muerte de Enrique, Catalina se vistió de negro, como era la costumbre para las viudas que podían llevar blanco o negro, y tomó la lanza rota como su símbolo. Tras este suceso, Francisco II fue coronado rey a la edad de 15 años, pudo gobernar legalmente por sí mismo, pero se sometió a la autoridad de su madre Catalina y emitió decretos conjuntamente en su nombre. Tan pronto como pudo, Catalina desalojó a Diane de Poitiers del Château de Chenonceau y recuperó de ella las joyas de la corona. Catalina fue una arquitecta e intelectual tan capaz como Diana de Poitiers, ampliando y mejorando de manera significativa el Château de Chenonceau y otras estructuras. Fue una mecenas activa de las artes, siguiendo la práctica de su familia en Italia, y gastó sumas importantes en producciones teatrales, monumentos y pinturas. Se estableció como la verdadera fuerza detrás de Francisco II, pero los hermanos y tíos de María Estuardo, Francisco de Guisa y el cardenal Carlos, tenían su propia agenda y aislaron rápidamente a Francisco II de los asesores de más confianza de la corona. Luis de Borbón y el almirante Coligny habían declarado su apoyo a la causa protestante, mientras que Catalina y los hermanos Guisa eran devotos católicos. Las tensiones entre la secta calvinista protestante y los católicos habían aumentado desde 1534 y se hicieron más evidentes después de la muerte de Enrique II y el intento de la facción católica de controlar a Francisco II a través de los hermanos Guisa. En 1560, un grupo de protestantes, incluido Luis de Borbón, planearon secuestrar a Francisco II para rescatarlo de la influencia de los Guisa, pero el complot, conocido como la conspiración de Amboise, fue descubierto y los participantes fueron encarcelados o ejecutados. Juana III de Navarra, reina de Navarra, había prohibido el catolicismo en su reino ese mismo año, declarando públicamente su apoyo al calvinismo, y Catalina respondió en parte nombrando al esposo católico de D'Albret, Antonio de Borbón, hermano de Luis de Borbón, como teniente general de Francia. Algunos académicos creen que este acto tenía la intención de crear divisiones entre Antonio y su esposa protestante al hacer que él fuera responsable de reprimir la herejía protestante. Las tensiones en todo el país continuaron hasta 1562, cuando Francisco, duque de Guisa, masacró a miembros de una congregación protestante en la masacre de Bassy, lo que dio inicio a las guerras de religión francesas.
Francisco II había fallecido en 1560 debido a una infección de oído, y el segundo hijo varón de Catalina, Carlos, ahora conocido como Carlos IX, se convirtió en rey a la edad de 9 años. La familia de los Borbones tenía derecho al trono en caso de que los Baldwin no pudieran proporcionar un rey mayor de edad, y por lo tanto, se esperaba que Antonio de Borbón asumiera el papel de regente de Carlos IX, pero su hermano había sido arrestado después de la conspiración de Amboise y estaba destinado a ser ejecutado. Catalina negoció en la vida de Luis de Borbón a cambio de la renuncia de Antonio a su reclamación como regente, y así pudo mantener su posición. Sin embargo, este gesto resultó ser irrelevante, ya que Antonio murió en batalla en 1562. Francisco de Guisa fue asesinado en 1563, debilitando el control que los Guisa tenían sobre el trono, y Catalina se apresuró a apuntalar un mayor control sobre Carlos IX. En 1564 y 1565, en un esfuerzo por reafirmar la autoridad de la corona, Catalina acompañó a su hijo en un gran recorrido por Francia para mostrar al pueblo que su rey respondía a sus necesidades. En ese momento, estaba interesada en reconciliar a protestantes y católicos y se reunió con Juana III de Navarra para alcanzar algún tipo de compromiso. Cuando estos esfuerzos fallaron, hizo que su hijo Carlos IX contactara con representantes del Imperio Otomano con un plan para trasladar a protestantes franceses a la Moldavia otomana, pero no se ofreció ningún incentivo y los otomanos rechazaron la propuesta. En 1567, Carlos IX sufrió una emboscada de las fuerzas protestantes en la sorpresa de Mou, de la cual él y Catalina apenas lograron escapar. Luego, según algunos académicos, ella abandonó las esperanzas de reconciliación con el pueblo protestante y, posiblemente, comenzó a formular un plan para ejecutar a los principales protestantes. Esta afirmación ha sido cuestionada, aunque existe evidencia de que nobles católicos habían sugerido tal plan muy temprano, en torno a 1560 o antes, y parece probable que Catalina hubiera tenido conocimiento de ello, aunque no fuera concebido por ella misma. Luis de Borbón, uno de los líderes protestantes más poderosos, fue ejecutado después de rendirse en 1569. Juana de Albret era intocable en su bastión del Arestielo en su reino de Navarra, por lo que el blanco más accesible para el asesinato era el almirante Coligny. Aunque se ha sugerido que Catalina le propuso a Juana III de Navarra un matrimonio de su hija Margarita con el hijo de Juana, el príncipe Enrique, el futuro Enrique III de Navarra y IV de Francia, esto como parte de un elaborado plan para atraer a los principales protestantes a París para su ejecución, no hay evidencia que respalde esta afirmación. La boda estaba programada para el 18 de agosto de ese año y atrajo a protestantes de todo el país a la París católica. Juana de Albret llegó temprano y se enfermó después de hacer compras para la boda un día, muriendo, probablemente de tuberculosis, alrededor del 9 de junio de 1572. Se difundieron rumores de que había sido envenenada por Catalina a través de un par de guantes, pero no hay evidencia de esto. Los líderes protestantes, incluido el almirante Coligny, fueron alojados en un área específica de París y 3 días después de la boda, se intentó asesinar a Coligny cuando regresaba a su apartamento. Fue herido en la mano y el brazo por disparos y fue llevado a sus aposentos. El autor del intento de asesinato nunca fue identificado. El matrimonio de su hija Margarita con el príncipe navarro fue terrible, habiendo infidelidad por ambos lados. Margarita fue muy maltratada por Catalina. Incluso se mandó a ejecutar al amante de Margarita. Los protestantes sospecharon que la corona estaba implicada en el intento de asesinato, y Carlos IX y Catalina, temiendo que los atacaran, ordenaron un ataque preventivo, que se conocería como la masacre San Bartolomé. En la noche del 23 de agosto, se decidió que los líderes protestantes debían ser eliminados, y la masacre comenzó al día siguiente con el asesinato de Coligny, que fue asesinado en su apartamento, arrojado por la ventana y decapitado. Los otros líderes fueron rápidamente asesinados, y aunque Carlos IX luego pidió moderación y el fin de la violencia, la gente común salió a las calles, persiguiendo a protestantes y simpatizantes de estos y matándolos. Las noticias de la masacre se difundieron, y más protestantes fueron asesinados en otras ciudades y pueblos de toda Francia, lo que resultó en un número de muertos que se podría estimar por millares, con un conteo a la baja de alrededor de 5.000 personas, pero lo más probable es que fueran más de 25.000 o quizá más.
El número exacto es difícil de determinar, ya que muchos cadáveres fueron arrojados al Sena en París y no hay forma de saber con precisión cuántos fueron asesinados en otros lugares. Las pruebas sugieren que Catalina de Médici no planeó la masacre de San Bartolomé por adelantado, sino que se la sugirió a su hijo Carlos IX poco antes de que empezara por miedo a un levantamiento protestante. Francia estaba ahora dividida entre el norte católico y el sur protestante. Enrique de Navarra había logrado escapar de la ejecución en la masacre al prometer convertirse al catolicismo y luego asumió el mando de las fuerzas protestantes con Enrique I de Borbón, hijo de Luis de Borbón, contra la Liga Católica encabezada por Enrique I, duque de Guisa, hijo de Francisco de Guisa. El hijo de Catalina, Enrique, había dejado el país para reinar en Polonia-Lituania, y Catalina estaba trabajando con los Guisa y Carlos IX para encontrar una forma de restaurar la paz cuando Carlos IX murió en 1574. Catalina le escribió a su otro hijo, Enrique III, quien regresó a Francia para reclamar el trono. El hijo menor de Catalina, Francisco, duque de Anjou y Alencón, se alió con los protestantes a medida que continuaban las guerras religiosas en Francia y luego, después de la firma de otro de los muchos tratados de paz, partió hacia los Países Bajos, donde sus tropas fueron masacradas, y regresó a Francia para ser reprendido y despreciado por su madre, donde murió en 1584. Mientras tanto, Enrique III luchaba por mantener su autoridad contra las intrigas de Enrique I, duque de Guisa, quien había convertido a París en su contra, afirmando que era un simpatizante protestante. Aunque en un principio Enrique III tomaba consejos de su madre, había seguido su propio camino antes de la llamada Guerra de los Tres Enriques, que duró desde 1585 hasta 1589, una guerra entre Enrique III, Enrique, duque de Guisa, y Enrique de Navarra. En septiembre de 1588, Enrique III invitó a los Guisa a una reunión en Bleguá, donde hizo asesinar a Enrique de Guisa y a su tío, el cardenal, y luego eliminó a otros miembros de la familia. El hermano menor de Enrique de Guisa tomó el control de la Liga Católica y denunció a Enrique III, quien se alió con Enrique de Navarra contra los católicos. Catalina quedó devastada por las acciones de su hijo y, según algunas fuentes, esta aflicción contribuyó a su deterioro de salud. Lamentablemente Catalina de Médici falleció el 5 de enero de 1589. Castillo de Bleguá, Francia, muy probablemente a causa de una pleuresía. Sus restos mortales lamentablemente fueron profanados durante la Revolución Francesa, pero fueron encontrados años después. Enrique III fue asesinado poco después ese mismo año, acabando así definitivamente con la dinastía de los Valois, y dando la bienvenida a la Casa de los Borbón, que nombró a Enrique de Navarra como su sucesor. Enrique de Navarra, al darse cuenta de que París nunca aceptaría a un rey protestante, se convirtió al catolicismo, tomó el nombre de Enrique IV de Francia y concluyó las guerras de religión francesas en 1598 a través del Edicto de Nantes. Y bueno, esta es toda la biografía de Catalina de Médici, la cual vivió una vida bastante interesante, a pesar de que ella vio cómo su vida la dirigían otros. Una vez que pudo establecer su propio lugar y poder personal, luchó por mantenerlo. Aunque esta descripción de su vida puede no ser tan intrigante como ocultista o intrigante maquiavélica, parece ser más precisa y se ajusta mejor a una de las grandes reinas de Francia. La asociación de Catalina con la masacre de San Bartolomé ha definido en gran medida su legado y ha dado lugar a la afirmación de que fue una reina maquiavélica, involucrada en constantes intrigas y conspiraciones, de las que la masacre no es más que el ejemplo más destacado. En realidad, sus intrigas no fueron más nefastas que las de cualquier otro monarca de la época y más o menos le fueron impuestas por las circunstancias mientras hacía lo posible por gestionar en beneficio del trono de Francia. Aunque también fue una madre bastante manipuladora, la cual incluso obligó a sus hijos a matrimonios forzados y llegó incluso a usar la fuerza contra su hija Margarita. Aunque bueno, en esa época habían muchas cosas que estaban normalizadas, y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.